El sol de la tarde caía sobre el árido paisaje del norte de Chihuahua cuando José Martínez vio a su perro Bruno corriendo hacia él con algo en la boca. Era una escena común. Bruno, un pastor belga de 3 años, siempre estaba encontrando cosas durante sus exploraciones por el rancho. Ramas, huesos de animales muertos, ocasionalmente la bota vieja de algún migrante que había cruzado por la propiedad camino a la frontera con Estados Unidos. José estaba reparando la cerca del Corral Norte, trabajo que había estado posponiendo durante semanas. El alambre de púa se había aflojado con el tiempo y el ganado había comenzado a aprovecharse, escapando hacia las tierras federales más allá de su propiedad. ¿Qué traes ahora, Bruno?, llamó José, sin levantar la vista de su trabajo. Bruno dejó caer su hallazgo a los pies de José y se sentó, su cola moviéndose con orgullo, claramente esperando aprobación por su descubrimiento. José miró hacia abajo distraídamente, esperando ver otro hueso de venado o coyote. Bruno tenía una colección creciente de tales trofeos que esparcía por todo el patio, para consternación de Rosa, la esposa de José. Pero esta vez era diferente. José se quedó paralizado, su martillo suspendido en el aire, su respiración deteniéndose en su garganta. No era un hueso de animal. Era un cráneo humano. Incluso desde su posición de pie, José podía verlo claramente. La cuenca de los ojos vacía mirando hacia el cielo, los dientes aún en su lugar, la forma inconfundible de un cráneo humano, aunque decolorado y marcado por el tiempo y los elementos. «Dios mío», susurró José, dejando caer el martillo. Bruno, sin comprender la gravedad del hallazgo, tomó el cráneo nuevamente en su boca y comenzó a sacudirlo juguetonamente, como lo haría con cualquier juguete. «Bruno, no. Suéltalo». José corrió hacia el perro, tratando de quitarle el cráneo. «Suelta eso ahora». Pero Bruno, pensando que José quería jugar, corrió en círculos, el cráneo todavía firmemente en su mandíbula. Era una escena que habría sido cómica en otras circunstancias, un hombre de 52 años persiguiendo a su perro alrededor del corral. Pero no había nada gracioso en esto. Finalmente, José logró acorralar a Bruno contra la cerca. Con voz firme, ordenó: «Bruno, quieto. Suelta». El perro, entrenado para obedecer comandos básicos, dejó caer el cráneo con renuencia. José lo recogió con manos temblorosas, sosteniéndolo con una mezcla de horror y fascinación. Era definitivamente humano. José había visto suficientes calaveras decorativas durante Día de Muertos para reconocer la forma. Pero esto no era una decoración de azúcar o cerámica. Esto era real. Esto era, o había sido, una persona. El cráneo estaba sucio, manchado con tierra roja del desierto, con pequeñas marcas donde Bruno había mordido juguetonamente. Pero estaba sorprendentemente intacto. ¿Cuánto tiempo había estado enterrado? ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas? José miró a Bruno. «¿Dónde encontraste esto, muchacho? ¿Dónde?» Bruno, liberado ahora del cráneo, corrió hacia el borde de la propiedad, hacia el noroeste, donde el rancho de José terminaba y comenzaba la tierra baldía que se extendía por kilómetros hacia la frontera. Era un área que José raramente visitaba, demasiado rocosa para el ganado, demasiado árida incluso para los cultivos resistentes a la sequía que a veces intentaba. José siguió al perro, el cráneo todavía en sus manos, sin saber muy bien por qué lo llevaba pero incapaz de dejarlo atrás. Se sentía como profanación abandonarlo ahora que lo había encontrado. Bruno lo llevó quizás medio kilómetro, a través de matorrales de mezquite y cactus, hasta un área donde el suelo era particularmente rocoso y irregular. El perro se detuvo en un punto específico y comenzó a escarbar, claramente tratando de mostrar a José dónde había hecho su descubrimiento. José se arrodilló, examinando el área. Había definitivamente sido excavada, por Bruno, obviamente, pero también había algo más. El suelo aquí mostraba signos de haber sido removido hace tiempo, luego rellenado, luego erosionado por años de viento y lluvia ocasional. Y había más. Asomando del suelo, José podía ver lo que parecían ser más huesos. Un fragmento de lo que podría ser una costilla. Algo que podría ser un hueso de pierna. No estaban completamente expuestos, pero estaban allí, esperando ser descubiertos. José sintió náuseas. Esto no era solo un cráneo. Esto era una tumba. Una tumba improvisada, no marcada, escondida en el medio de la nada. Alguien había sido enterrado aquí. Y no de forma apropiada, no con ceremonia o lápida. Alguien había sido escondido aquí, esperando que nunca fuera encontrado. Hasta que un perro curioso decidió explorar. José volvió corriendo a su casa, el cráneo envuelto en su camisa de trabajo, Bruno trotando junto a él con la lengua afuera,
feliz por la aventura. Rosa estaba en la cocina preparando la cena cuando José entró, claramente alterado. José, ¿qué pasó? Estás pálido como un fantasma. José colocó el bulto envuelto cuidadosamente sobre la mesa. Rosa, necesitas ver esto. Pero prepárate. Desenvolvió la camisa, revelando el cráneo. Rosa gritó, retrocediendo, su mano volando a su boca. Dios mío, ¿qué es eso? ¿De dónde vino? Bruno lo encontró. En el área noroeste del rancho. Rosa, hay más huesos allá. Creo que hay un cuerpo enterrado en nuestra propiedad. Rosa se dejó caer en una silla, su rostro aún pálido. Tenemos que llamar a la policía. Ahora. José, esto es serio. Lo sé. José sacó su teléfono celular, sus manos todavía temblando. Marcó el número de la estación de policía municipal en el pueblo más cercano, a unos 30 kilómetros de distancia. Estación de policía municipal, Cabo Hernández habla. Cabo, mi nombre es José Martínez. Tengo un rancho en el kilómetro 45 de la carretera El Mirador. Necesito reportar un hallazgo. Mi perro encontró un cráneo humano en mi propiedad. Hubo una pausa en la línea. Dijo un cráneo humano, señor. Sí, y creo que hay más huesos. Parece que alguien fue enterrado allí. No toque nada más, señor Martínez. Manténgase en su casa. Voy a notificar al comandante Salazar. Estarán allí en menos de una hora. José colgó y miró a Rosa. Vienen para acá. José. Rosa habló lentamente, su voz temblorosa. ¿Y si quien sea que puso ese cuerpo allí? ¿Qué si vuelven? ¿Qué si piensan que nosotros lo encontramos intencionalmente? En esta región, con los cárteles. José no había pensado en eso, pero Rosa tenía razón en preocuparse. Esta era la región fronteriza. Los cárteles operaban aquí, usando las tierras baldías para traficar drogas, personas, deshacerse de cuerpos. Si ese cuerpo pertenecía a alguien importante, alguien cuya desaparición había sido un mensaje, entonces encontrarlo podría poner a José y su familia en grave peligro. Tenemos que dejar que la policía maneje esto, dijo José, tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. Es su trabajo. Nosotros solo somos los que lo reportaron. No hicimos nada malo. Rosa asintió, pero ninguno de los dos se sentía tranquilo. Bruno, ajeno a la tensión, estaba echado en su lugar favorito junto a la puerta, ya medio dormido después de su excitante día. 45 minutos después, José escuchó vehículos acercándose. Miró por la ventana y vio dos patrullas de policía y una camioneta sin marcar levantando nubes de polvo en el camino de tierra que llevaba a su rancho. Salió al portal para recibirlos. De la primera patrulla bajó un hombre de unos 50 años, vestido con uniforme de comandante de policía municipal. Era fornido, con bigote gris y una expresión seria que sugería que había visto demasiado en su carrera. Señor Martínez, soy el comandante Salazar. Estos son mis oficiales, y el doctor Méndez del forense. José estrechó sus manos. Gracias por venir tan rápido, comandante. Cuando alguien reporta restos humanos, respondemos inmediatamente. ¿Dónde está el cráneo? José los llevó adentro, donde el cráneo todavía estaba sobre la mesa de la cocina, ahora pareciendo aún más fuera de lugar bajo las luces de la cocina y rodeado de los preparativos de cena de Rosa. El doctor Méndez, un hombre delgado con lentes que le daban un aire académico, se acercó al cráneo con guantes de látex. Lo examinó cuidadosamente, girándolo, observando los dientes, las suturas del cráneo, cada detalle. Después de varios minutos, miró al comandante Salazar. Es humano, definitivamente. Adulto, basándome en el desarrollo dental y el cierre de las suturas. Probablemente varón, basándome en la estructura facial y la prominencia de la cresta supraorbital. Ha estado enterrado, yo diría entre 5 y 10 años, basándome en el nivel de descomposición y meteorización del hueso. ¿Causa de muerte?, preguntó Salazar. El doctor Méndez señaló un área en la parte posterior del cráneo. Vean aquí. Esta fractura deprimida. Esto no es por erosión natural o daño post-mortem. Esto es trauma contundente. Alguien golpeó a esta persona en la parte posterior de la cabeza con suficiente fuerza para fracturar el cráneo. Eso probablemente fue lo que lo mató. José sintió su estómago hundirse. No solo era un cuerpo, era un asesinato. Salazar se volvió hacia José. Muéstreme dónde su perro encontró esto. José los guió al área noroeste, con Bruno siguiéndolos felizmente, sin darse cuenta de que su descubrimiento había abierto una investigación criminal. Cuando llegaron al sitio,
El doctor Méndez y los oficiales comenzaron a examinar cuidadosamente el área. No tomó mucho tiempo confirmar lo que José ya sabía. «Hay más huesos aquí», informó uno de los oficiales. «Parece ser un esqueleto completo, o casi completo». El comandante Salazar miró alrededor del área, su expresión pensativa. Este lugar está bastante aislado. Quien enterró el cuerpo aquí conocía la zona. Sabía que raramente alguien vendría aquí. Se volvió hacia José. «Señor Martínez, ¿cuánto tiempo ha vivido en este rancho?» «Toda mi vida. Era de mi padre antes que mío. Hemos estado aquí durante 50 años». «¿Y alguna vez notó actividad sospechosa en esta área? Vehículos, personas, luces por la noche?» José pensó cuidadosamente. «Hace unos 8 años, tal vez 9. Hubo un periodo cuando escuchábamos vehículos por la noche. Camionetas. Sonaban como, moviéndose sin luces. Pensamos que eran contrabandistas usando nuestro rancho como ruta. Reporté a la policía en ese momento, pero para cuando patrullas venían, ya se habían ido. Después de unos meses, se detuvo». Salazar y el doctor Méndez intercambiaron miradas significativas. «Eso coincide con el marco de tiempo del entierro», dijo el doctor. El comandante suspiró pesadamente. «Señor Martínez, necesito ser honesto con usted. Esta región, hace 8 o 9 años, estaba en medio de una guerra territorial entre cárteles. Hubo muchas desapariciones. Muchas personas nunca fueron encontradas. Este cuerpo podría ser una de esas víctimas. ¿Qué significa eso para mí? ¿Para mi familia? Significa que vamos a tratar esto con extrema sensibilidad. Vamos a excavar el sitio, recuperar todos los restos y tratar de identificar a la víctima. Pero vamos a hacerlo discretamente. No queremos publicidad. No queremos que ciertas personas sepan que este cuerpo fue encontrado. Por mi seguridad, por la seguridad de todos. Si este cuerpo es quien creo que podría ser, hay personas que prefirieron que nunca fuera encontrado». José sintió un frío recorrer su espalda a pesar del calor del desierto. «¿Quién cree que es?» Salazar lo miró durante un largo momento antes de responder. «Hace 9 años, un informante del gobierno desapareció de esta región. Era alguien que estaba testificando contra miembros de alto rango del Cártel del Norte. Una semana antes de que debiera testificar en corte, simplemente desapareció. Nunca encontramos su cuerpo. Nunca encontramos evidencia de lo que le pasó. El caso quedó abierto, sin resolver. ¿Y cree que esto podría ser él? No lo sé, pero voy a averiguarlo». Mientras el equipo forense comenzaba el trabajo de excavar cuidadosamente el sitio, José regresó a su casa con Bruno. Rosa lo esperaba en el portal, sus brazos cruzados, su rostro preocupado. «¿Qué dijeron?» «Dijeron que podría ser un asesinato relacionado con el cártel. Dijeron que tenemos que mantener esto en silencio». Rosa cerró los ojos. Sabía que encontrar eso traería problemas. Lo sabía. José abrazó a su esposa. «No tuvimos opción. Una vez que Bruno lo encontró, tuvimos que reportarlo. Era lo correcto». Pero mientras abrazaba a Rosa, José miraba hacia el área donde el equipo forense trabajaba, y se preguntaba si hacer lo correcto los pondría en peligro. Si alguien había matado una vez para mantener un secreto, ¿matarían de nuevo? ¿Y si Bruno no hubiera encontrado ese cráneo, cuánto tiempo más habría permanecido enterrado? Algunas preguntas, José temía, tenían respuestas que preferiría no conocer. Pero ahora era demasiado tarde. El secreto había sido desenterrado. Y las consecuencias apenas estaban comenzando. Los forenses habían trabajado durante 36 horas seguidas en el sitio de excavación, instalando una carpa temporal y luces para continuar durante la noche. José observaba desde la distancia, incapaz de concentrarse en sus labores diarias del rancho. El ganado necesitaba atención, las cercas aún necesitaban reparación, pero su mente estaba constantemente en esa excavación y en lo que significaba para su familia. Rosa apenas había dormido. Cada vez que escuchaba un vehículo en el camino, se sobresaltaba, temiendo que fueran sicarios del cártel viniendo a silenciarlos. José había tratado de tranquilizarla, pero él mismo estaba aterrorizado. Había escondido su vieja escopeta cerca de la puerta principal, algo que nunca había hecho en 50 años de vivir en el rancho. Bruno, por otro lado, estaba completamente ajeno a la tensión. El perro seguía intentando regresar al sitio de excavación, claramente pensando que había más juguetes que encontrar. José había tenido que atarlo en el patio para evitar que interfiriera con el trabajo forense. La mañana del tercer día, el comandante Salazar llegó a la casa de José con una expresión grave. Con él venía una mujer que José no reconocía. Vestía de civil, pero tenía el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. «Señor Martínez», dijo Salazar,
Esta es la agente federal Patricia Ruiz. Está con la Fiscalía General de la República. José sintió su estómago caer. Si autoridades federales estaban involucradas, esto era más grande de lo que había imaginado. Señor Martínez, la agente Ruiz le estrechó la mano con firmeza. ¿Podemos hablar adentro? José los condujo a su modesta sala, donde Rosa ya había preparado café. Todos se sentaron, y José notó que ambos oficiales tenían expresiones que sugerían que lo que estaban a punto de revelar era grave. Hemos identificado al cuerpo, comenzó la agente Ruiz sin preámbulos. Se llamaba, Roberto Flores Mendoza. Tenía 34 años cuando desapareció hace 9 años. ¿Era el informante del que me habló?, preguntó José. Salazar asintió. Roberto Flores estaba cooperando con las autoridades federales en una investigación sobre el Cártel del Norte. Específicamente, estaba testificando sobre una red de corrupción que involucraba a policías municipales, oficiales estatales y varios políticos locales que facilitaban las operaciones del cártel en esta región. Su testimonio habría puesto al menos 12 personas importantes en prisión, continuó la agente Ruiz. Personas con poder, con conexiones. Una semana antes de su testimonio programado en la corte, desapareció. Asumimos que había sido asesinado, pero sin un cuerpo, no podíamos probar nada. Los acusados eventualmente fueron liberados por falta de evidencia suficiente. José procesó esta información lentamente. Entonces, al encontrar su cuerpo ahora, ¿reabre el caso? Exactamente, dijo la agente. Pero también crea una situación muy delicada. Las personas que ordenaron el asesinato de Roberto Flores todavía están allá afuera. Algunos todavía están en posiciones de poder. Si descubren que hemos encontrado el cuerpo y que podemos reabrir la investigación, querrán asegurarse de que nadie pueda testificar esta vez tampoco, completó José, sintiendo el frío de la realización. Presosamente, Salazar se inclinó hacia adelante. Por eso necesitamos su cooperación completa, pero también necesitamos mantener esto absolutamente secreto. Oficialmente, el equipo forense que estuvo aquí estaba investigando un hallazgo arqueológico de asentamiento antiguo. Esa es la historia que hemos circulado en el pueblo. ¿Y el cuerpo? Está en un morgue federal bajo custodia máxima. El forense confirmó la identidad mediante registros dentales. También encontramos algo más durante la excavación. La agente Ruiz sacó su teléfono y mostró fotografías a José. ¿Reconoce esto? La imagen mostraba un pedazo de tela, deteriorado pero aún con un patrón visible. Una camisa vaquera con bordado distintivo. No puedo estar seguro, dijo José, pero hay un estilo similar de camisa que era popular hace una década. Los ganaderos las usaban. Las vendían en el mercado de San Carlos. Roberto Flores era ganadero antes de volverse informante, explicó Salazar. Sus registros médicos mencionan una camisa bordada que usaba frecuentemente. Es otra confirmación de identidad. Rosa, que había estado en silencio hasta ahora, habló. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Con nuestra seguridad? Si esas personas descubren que encontramos el cuerpo, la agente Ruiz asintió, comprendiendo la preocupación. Hemos considerado eso. Oficialmente, ustedes no encontraron nada relacionado con el caso Flores. Ustedes reportaron huesos de animal, que resultaron ser nada importante. Esa es la versión oficial. Sin embargo, vamos a asignar patrullas regulares por esta área. Oficiales federales de confianza, no policía local. ¿No confía en la policía local?, preguntó José, mirando a Salazar. El comandante se veía incómodo. Hace 9 años, había corrupción extensa en el departamento. Muchos de esos oficiales ya no están. Algunos fueron arrestados, otros se retiraron, algunos desaparecieron también. Pero no podemos descartar que todavía haya conexiones con el cártel. Por eso la agente Ruiz está manejando esto directamente desde el nivel federal. Hay algo más que necesitan saber, dijo la agente Ruiz, su expresión volviéndose aún más seria. Cuando desapareció Roberto Flores, no estaba solo. Su esposa e hija pequeña también desaparecieron la misma noche. Nunca las encontramos tampoco. José sintió náuseas. ¿Creen que también están enterradas en mi propiedad? Expandimos la búsqueda a un área más amplia alrededor del sitio original. Hasta ahora, no hemos encontrado otros restos. Pero sí encontramos algo más. La agente mostró otra fotografía en su teléfono. Esta mostraba varios casquillos de bala. Encontramos esto cerca de donde estaba enterrado el cuerpo. Calibre 9 milímetros. El tipo usado comúnmente por sicarios del cártel. Basándonos en su ubicación y el trauma al cráneo que el forense identificó, creemos que Roberto fue golpeado primero, probablemente para hacerlo hablar como tortura, y luego le dispararon.
Lo enterraron aquí pensando que nunca sería encontrado. Pero no contaban con un perro curioso, murmuró Salazar, casi con admiración, como si supiera que estaban hablando de él. Bruno ladró desde el patio donde estaba atado. Su perro literalmente desenterró un caso que habíamos dado por perdido, dijo la agente Ruiz. Esto podría finalmente traer justicia para Roberto Flores y su familia. Pero también podría reabrir una caja de Pandora muy peligrosa. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó José. Vamos a usar el ADN del cuerpo para confirmar definitivamente la identidad. Luego, discretamente vamos a reinvestigar el caso original. Vamos a buscar a las personas que ordenaron y ejecutaron el asesinato. Muchos de los testigos originales todavía están vivos. Con un cuerpo ahora, y evidencia física, podemos construir un caso que realmente resulte en condenas. ¿Y cuánto tiempo tomará esto? Meses, tal vez un año. Estos casos son complejos, especialmente cuando involucran corrupción en múltiples niveles de gobierno. Rosa se paró abruptamente. ¿Esperan que vivamos con miedo durante meses? Preguntándonos si alguien vendrá por nosotros. La agente Ruiz se puso de pie también, su tono compasivo pero firme. Señora Martínez, entiendo su miedo. Pero también considere esto. Durante 9 años, los asesinos de Roberto Flores han vivido libremente, pensando que habían salido con la suya. Ahora tienen una oportunidad de ser llevados ante la justicia. Su esposo hizo lo correcto al reportar el hallazgo. Ahora necesitamos que continúen haciendo lo correcto al ayudarnos a mantener esto discreto mientras construimos el caso. Tenemos otra opción para ustedes, añadió Salazar. Si se sienten demasiado inseguros aquí, podemos arreglar reubicación temporal. Protección de testigos informal. Podrían quedarse con familiares en otra parte del país durante unos meses mientras manejamos la investigación. José y Rosa se miraron. Llevaban toda una vida en este rancho. Era su hogar, su medio de vida. ¿Cómo podían simplemente dejarlo? Necesitamos tiempo para pensar, dijo José finalmente. Por supuesto, pero no tomen demasiado tiempo. Mientras tanto, manténganse vigilantes. Si ven cualquier vehículo sospechoso, cualquier persona merodeando por el área, llámenos inmediatamente. La agente Ruiz les dio tarjetas con números de teléfono directos. Estos números me alcanzan directamente, las 24 horas. Después de que los oficiales se fueron, José y Rosa se sentaron en su sala en silencio, el peso de la situación cayendo sobre ellos. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó Rosa finalmente. No lo sé, admitió José. Pero una vez que Bruno encontró ese cráneo, no había vuelta atrás. No podíamos simplemente reenterrarlo y pretender que nunca pasó. Ese hombre, Roberto Flores, tenía una familia, una esposa e hija. También desaparecieron. Lo sé, José. ¿Y si están enterradas en otro lugar de nuestro rancho? ¿Y si Bruno encuentra más? José no había considerado esa posibilidad. Su rancho era grande, 120 hectáreas. Si alguien había usado su tierra como cementerio para víctimas del cártel, podría haber más cuerpos. Muchos más. Esa noche, José durmió mal otra vez. Soñó con Bruno excavando más y más, encontrando cráneo tras cráneo, hasta que el rancho entero estaba lleno de huesos. Se despertó sudando, el sol apenas comenzando a salir, y escuchó a Bruno ladrando. No el ladrido juguetón habitual, sino un ladrido de alerta, de advertencia. José se levantó rápidamente, tomó su escopeta, y miró por la ventana. En el camino de tierra que llevaba a su rancho, podía ver un vehículo. No era una patrulla policial. Era una camioneta negra con vidrios polarizados, el tipo de vehículo que los sicarios preferían. Estaba estacionada justo afuera de su propiedad, el motor en marcha, como si alguien estuviera observando la casa. José sintió su sangre helarse. Habían encontrado su rancho. Sabían que él había encontrado algo. Y ahora venían a asegurarse de que nunca hablara de ello. La camioneta permaneció allí durante 5 minutos eternos. Luego, lentamente, se alejó, desapareciendo en una nube de polvo. Pero el mensaje era claro. Estaban siendo vigilados. Y el peligro que José había temido ya no era solo una posibilidad. Era real. Y estaba justo afuera de su puerta. José no había dormido después de ver la camioneta negra. Se había quedado despierto toda la noche, su escopeta cargada en el regazo, observando por las ventanas, esperando que regresaran. Rosa tampoco durmió, sentada junto a él en la oscuridad, ambos escuchando cada sonido del desierto nocturno con terror renovado. Bruno había permanecido alerta también, acostado frente a la puerta, sus orejas moviéndose hacia cada sonido. El perro sabía que algo estaba mal.
Los animales siempre sabían. Cuando el sol finalmente salió, José llamó inmediatamente al número que la agente Ruiz le había dado. «Agente Ruiz», contestó ella al segundo timbre. «Soy José Martínez. Necesito reportar algo. Ayer por la mañana temprano, había una camioneta negra estacionada afuera de mi rancho. Solo observando. Se quedó unos 5 minutos y luego se fue. Hubo una pausa preocupada. ¿Pudo ver las placas? ¿O a las personas dentro? No. Los vidrios estaban polarizados. Pero agente, ese tipo de camioneta es el tipo que usan los sicarios. Saben que estamos aquí. Saben que encontramos algo. Manténgase calmado, señor Martínez. Voy a enviar protección inmediatamente. Un equipo estará en su rancho en 2 horas. Mientras tanto, cierre su casa, no salga y mantenga su teléfono cerca. 2 horas. Agente, mucho puede pasar en 2 horas. Es lo más rápido que puedo hacer. Estamos en Chihuahua. Usted está en el medio de la nada. Pero le prometo, llegarán tan pronto como sea posible. Y señor Martínez, si ve esa camioneta de nuevo, no trate de confrontarlos. Solo llámeme inmediatamente. Después de colgar, José se volvió hacia Rosa. Vienen agentes federales. Pero tardarán 2 horas. José, deberíamos irnos. Ahora. Empacar lo esencial e irnos a casa de tu hermano en Durango. José consideró esto. Su hermano Ramón vivía a 4 horas de distancia, lo suficientemente lejos para estar fuera del alcance inmediato de cualquiera que los buscara. Podían estar allí antes de mediodía. Pero dejar el rancho también significaba dejar todo: el ganado, la propiedad, su forma de vida. ¿Y si huían? ¿No sería eso admitir que tenían algo que esconder? «Dame 1 hora», dijo José. «Cuando lleguen los agentes federales, hablaré con ellos. Luego decidiremos». Pero no tuvieron 1 hora. 20 minutos después, Bruno comenzó a ladrar furiosamente. José corrió a la ventana y sintió su corazón hundirse. La camioneta negra había regresado. Pero esta vez no estaba sola. Había 3 camionetas ahora, todas estacionadas en el camino de entrada al rancho. Y esta vez, las puertas se estaban abriendo. Bajaron 6 hombres, todos vestidos casualmente pero claramente armados. José podía ver pistolas en sus cinturones. Al menos uno tenía un rifle de asalto colgando de su hombro. «Rosa, escóndete en el sótano. Ahora», ordenó José, su voz temblando pero firme. «No voy a dejarte. Haz lo que te digo. Si algo me pasa, llama a la agente Ruiz. Y cuida de Bruno». Rosa, con lágrimas corriendo por sus mejillas, obedeció. Tomó a Bruno, que se resistía, queriendo proteger a José, y bajó al pequeño sótano que usaban para almacenamiento. José cerró la trampilla sobre ellos y empujó una alfombra encima. Luego tomó su escopeta y se paró detrás de la puerta principal, esperando. Los hombres se acercaron lentamente a la casa. No corrieron, no gritaron. Se movían con la confianza de personas acostumbradas a que otros les temieran. Uno de ellos, un hombre con tatuajes visibles en el cuello y brazos, golpeó la puerta. «Don José Martínez, sabemos que está ahí. Solo queremos hablar. Abra la puerta, por favor. No queremos problemas». El tono era educado, casi respetuoso, lo cual de alguna manera lo hacía más aterrador. José sabía que este tipo de falsa cortesía era común entre sicarios. Te hablaban amablemente justo antes de matarte. «No quiero problemas tampoco», gritó José a través de la puerta. «Solo quiero que se vayan de mi propiedad». «Don José, seamos razonables. Tenemos información de que usted encontró algo en su rancho hace unos días. Algo que no le pertenece. Nuestros jefes están preocupados. Quieren asegurarse de que esto no se convierta en un problema. No sé de qué hablan». Los forenses dijeron que era arqueología vieja. Nada importante. Hubo risas del otro lado de la puerta. «Don José, por favor. Ambos sabemos que eso es mentira. Usted encontró un cuerpo. El cuerpo de alguien que causó muchos problemas hace años. Nuestros jefes prefieren que ese cuerpo, y cualquiera que sepa de él, permanezcan silenciosos. Ya reporté a las autoridades federales. No pueden simplemente hacer que esto desaparezca. Oh, podemos hacer que muchas cosas desaparezcan, don José, incluyendo rancheros y sus familias». La amenaza era clara ahora. No más falsa cortesía. José apretó su escopeta, sabiendo que estaba superado en número y armamento, pero preparado para pelear si tenía que hacerlo. Entonces escuchó algo que le dio esperanza. Sirenas en la distancia. Los hombres afuera también las escucharon. Hubo rápida conversación entre ellos, demasiado baja para que José escuchara claramente.
El hombre con tatuajes habló de nuevo, su tono ahora urgente. Esto no termina aquí. Don José. Volveremos. Y la próxima vez, no seremos tan amables. Tiene una semana para pensar cuidadosamente sobre su futuro. Sobre el futuro de su familia. Puede elegir cooperación o puede elegir consecuencias. La decisión es suya. Los hombres corrieron de regreso a sus camionetas. Para cuando las patrullas llegaron, 4 vehículos federales con la agente Ruiz liderando. Los sicarios ya habían desaparecido en el desierto, sabiendo exactamente qué caminos de tierra usar para evitar ser interceptados. José abrió la puerta cuando vio que era seguro. La agente Ruiz corrió hacia él. ¿Está bien? ¿Su esposa? Estamos bien. Pero vinieron. Amenazaron a mi familia. Dijeron que tienen una semana. ¿Una semana para qué? No lo especificaron. Pero el mensaje era claro. Mantenga la boca cerrada o suframos las consecuencias. Rosa emergió del sótano con Bruno, ambos temblando. El perro inmediatamente se pegó a José, gimiendo suavemente. La agente Ruiz entró con ellos, su equipo estableciendo un perímetro alrededor de la propiedad. Esto es más serio de lo que pensé, admitió. Que se arriesgaran a venir aquí en pleno día significa que están desesperados. O extremadamente confiados. Ninguna de las dos opciones es buena. ¿Quiénes son? Preguntó José. ¿Del cártel del norte? Probablemente. O contratistas trabajando para ellos. El hecho de que supieran específicamente sobre el hallazgo del cuerpo significa que tienen información interna. ¿Alguien les dijo? ¿Alguien en la policía? La agente Ruiz no respondió directamente, pero su expresión lo decía todo. Había una filtración. Alguien en las autoridades estaba en la nómina del cártel. Señor y señora Martínez, necesito que tomen una decisión ahora. No pueden quedarse aquí. Es demasiado peligroso. Tengo autorización para ponerlos en protección de testigos formal. Podemos moverlos esta tarde a un lugar seguro donde el cártel no pueda encontrarlos. ¿Y mi rancho? Preguntó José. ¿Mi ganado? ¿Mi vida? Su vida es exactamente lo que estamos tratando de salvar. El rancho puede ser cuidado por autoridades mientras están fuera. Pero ustedes necesitan irse. Hoy. Rosa agarró el brazo de José. Tiene razón. No podemos quedarnos. José, por favor. José miró alrededor de su casa, la casa donde había nacido, donde su padre había muerto, donde había planeado pasar el resto de sus días. Miró a Bruno, el perro cuyo simple acto de jugar había desencadenado toda esta pesadilla. ¿Cuánto tiempo estaríamos fuera? Honestamente, no lo sé. Hasta que arrestemos a los responsables. Podría ser meses. Podría ser más. ¿Y si nos negamos? La agente Ruiz lo miró directamente a los ojos. Entonces probablemente estará muerto en una semana. Usted, su esposa, y cualquiera que el cártel piense que podría saber algo. Estos no son criminales comunes, señor Martínez. Son asesinos profesionales que han matado docenas, tal vez cientos de personas. No tienen escrúpulos sobre matar a un ranchero de mediana edad y su esposa. Rosa comenzó a llorar en silencio. José la abrazó, su propia determinación finalmente quebrándose. Está bien, dijo en voz baja. Nos iremos. Pero Bruno viene con nosotros. Por supuesto. Empacan solo lo esencial. Ropa, documentos importantes. Tienen una hora. La siguiente hora fue un borrón. José y Rosa empacaban frenéticamente mientras los agentes federales vigilaban la propiedad. José hizo arreglos por teléfono con un vecino de confianza para cuidar el ganado. No podía explicar todo, solo que tenía una emergencia familiar y estaría fuera por un tiempo. Cuando finalmente estaban listos para irse, José se paró en su portal una última vez, mirando el rancho que su familia había construido durante generaciones. Volveremos, dijo Rosa, tomando su mano. Algún día volveremos. ¿Lo haremos? Preguntó José, sin mucha esperanza en su voz. No tenía respuesta. Subieron al vehículo federal, con Bruno y sus pocas posesiones. Mientras se alejaban, José miró por el espejo retrovisor, observando su rancho hacerse más pequeño en la distancia. Bruno, acostado en el asiento trasero, gemía suavemente, como si también supiera que algo fundamental había cambiado. El perro había encontrado un hueso, y ese simple acto había destruido sus vidas. A veces, pensó José amargamente, algunos secretos están mejor dejados enterrados. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. El cráneo había sido desenterrado. La verdad había sido expuesta. Y ahora todos tendrían que vivir, o morir, con las consecuencias. La camioneta federal los llevó hacia un futuro incierto, dejando atrás el único hogar que habían conocido.
Y en algún lugar del desierto de Chihuahua, hombres con armas y sin conciencia planificaban su próximo movimiento. La cacería había comenzado. Y José Martínez y su familia eran la presa. José Martínez se despertó en una habitación que todavía se sentía extraña después de 90 días. Las paredes eran blancas, estériles, sin las grietas familiares y manchas de humedad de su casa en el rancho. No había ventanas, por seguridad, le habían dicho, solo luces artificiales que simulaban el ciclo día-noche. Rosa dormía a su lado, finalmente descansando después de semanas de insomnio. Bruno estaba echado a los pies de la cama, el único pedazo familiar de su vida anterior. 3 meses en protección de testigos habían sido los más largos de la vida de José. No podía llamar a nadie de su vida anterior. No podía siquiera decirle a su hermano dónde estaban. La casa segura era confortable pero claustrofóbica. 3 habitaciones, cocina pequeña, sala de estar con televisión pero sin acceso a internet. 2 guardias federales las 24 horas. Eran prisioneros de su propia seguridad. Pero esta mañana era diferente. La agente Ruiz había llamado la noche anterior diciendo que vendría con noticias importantes. A las 9 de la mañana, llegó con el comandante Salazar. Buenos días, señor y señora Martínez, saludó la agente Ruiz, luciendo cansada pero con algo parecido a satisfacción en sus ojos. Tengo noticias que creo que querrán escuchar. Se sentaron en la pequeña sala. Bruno se acercó a oler a los visitantes, su cola moviéndose con cautela. Hemos hecho arrestos, anunció la agente Ruiz. 12 personas en total. Incluyen a 3 miembros de alto rango del Cártel del Norte, 4 oficiales de policía municipal Querabs, 2 políticos locales, y 3 sicarios directamente involucrados en el asesinato de Roberto Flores. José sintió una oleada de alivio mezclada con incredulidad. ¿12 arrestos? ¿Cómo? El comandante Salazar explicó. El cuerpo que encontraron fue la pieza clave. Con restos físicos y evidencia balística del sitio, pudimos reabrir la investigación completa. Pero también tuvimos suerte. Uno de los sicarios originales, un hombre llamado Esteban Rojas, había sido arrestado en Sonora por otro crimen. Cuando confrontamos con evidencia del asesinato de Flores, decidió cooperar a cambio de una sentencia reducida. Rojas nos dio nombres, continuó la agente Ruiz. Nos dijo quién ordenó el asesinato, quién lo ejecutó, y lo más importante, quién en las autoridades ayudó a encubrirlo. Con su testimonio, combinado con evidencia física y documentos que recuperamos en redadas simultáneas, construimos un caso sólido. ¿Y los hombres que vinieron a mi rancho?, preguntó José. ¿Los que nos amenazaron? 3 de ellos están entre los arrestados. 1, el hombre con tatuajes que habló con usted, se llama Marco Villegas. Es un sicario de alto nivel del cártel. Cuando lo arrestamos, tenía su dirección y fotografías de su rancho en su teléfono. Estaban definitivamente planeando regresar. Rosa apretó la mano de José. ¿Significa esto que estamos a salvo ahora? ¿Podemos ir a casa? La agente Ruiz hizo una pausa. Todavía hay elementos del cártel que siguen libres. El líder principal, conocido como el Tigre, sigue prófugo. Pero hemos desmantelado su operación en la región de Chihuahua significativamente. Los arrestados están todos bajo custodia federal, sin posibilidad de fianza. Los juicios comenzarán en 2 meses. Y necesitaremos que testifiquen, añadió Salazar, mirando a José. Específicamente sobre los hombres que los amenazaron. Usted es testigo directo de intimidación de testigos, conspiración y amenazas terroristas. Su testimonio ayudará a asegurar condenas largas. José sintió su estómago hundirse. Había esperado que con los arrestos, su parte terminaría. Pero ahora le pedían que testificara públicamente contra sicarios del cártel. Si testifico, mi identidad será conocida. Todo el cártel sabrá quién soy, dónde vivo. Su identidad ya es conocida, dijo la agente Ruiz gentilmente. Los hombres que fueron a su rancho ya reportaron a sus superiores. Pero aquí está la diferencia. Ahora la mayoría de esas personas están en prisión. Y con su testimonio, se quedarán allí durante décadas. ¿Y el riesgo? No voy a mentirle. Siempre habrá algún riesgo. Pero es significativamente menor ahora que la célula principal ha sido desmantelada. Y ofrecemos protección continua, no tan intensiva como esto, pero patrullas regulares por su rancho, números de emergencia directos, sistemas de seguridad instalados en su propiedad. José miró a Rosa, buscando su opinión. No sé si puedo hacerlo, dijo ella en voz baja. Testificar significa revivir todo el miedo, todo el terror. Lo sé, dijo la agente Ruiz. Y no los juzgaré si deciden no testificar.
Tenemos suficiente evidencia física y el testimonio de Rojas para asegurar condenas de todos modos. Pero su testimonio haría el caso más fuerte. Haría justicia más completa. José pensó en Roberto Flores, el hombre que había sido asesinado por hacer lo correcto, por testificar contra la corrupción. Flores había pagado con su vida, y su esposa e hija habían desaparecido con él. ¿Encontraron alguna vez a la esposa y la hija de Flores?, preguntó José. Salazar negó con la cabeza tristemente. No. Rojas dice que fueron asesinadas la misma noche que Roberto, pero sus cuerpos fueron dispuestos de diferente manera. Quemados, dijo, sus cenizas esparcidas. Nunca los encontraremos. Entonces Roberto Flores nunca obtendrá justicia completa, dijo José. Su familia nunca será encontrada. Lo mínimo que puedo hacer es asegurar que sus asesinos no salgan libres en algunos años por tecnicismos legales. Se volvió hacia Rosa. Voy a testificar. Sé que es aterrador, pero es lo correcto. Rosa cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Luego asintió. Entonces lo hacemos juntos. Como siempre, el día del testimonio de José, el tribunal estaba lleno. Había periodistas, autoridades, familiares de víctimas, y en las sillas de los acusados, 12 hombres con uniformes de prisión, sus expresiones variando desde arrogancia hasta miedo. José se sentó en el estrado de testigos, su mano temblando ligeramente mientras juraba decir la verdad. Rosa estaba en la galería, con agentes federales a ambos lados para protección. El fiscal federal, un hombre de 40 años llamado licenciado Mendoza, lo guió a través de las preguntas. Señor Martínez, describa por favor los eventos del 15 de septiembre cuando hombres armados llegaron a su rancho. José respiró profundamente y contó la historia. Todo, el descubrimiento del cráneo por Bruno, el reporte a las autoridades, la excavación, y luego la visita aterradora de los sicarios. ¿Y el hombre que habló con usted, el que hizo las amenazas directas, está en esta sala hoy? José miró hacia los acusados. Sus ojos encontraron los de Marco Villegas, el hombre con tatuajes que había estado en su portal ese día terrible. Sí, es ese hombre allí, el tercero desde la izquierda. Que el registro refleje que el testigo ha identificado al acusado Marco Villegas, dijo el fiscal. Señor Martínez, ¿qué dijeron exactamente estos hombres? José repitió las amenazas, palabra por palabra como las recordaba. Podía ver a Villegas mirándolo con odio frío, pero también podía ver que el hombre estaba esposado, rodeado por guardias. No podía lastimarlo aquí. El abogado defensor intentó desacreditar su testimonio durante el contrainterrogatorio. Señor Martínez, ¿no es cierto que usted estaba aterrorizado ese día? ¿Que tal vez malinterpretó palabras bien intencionadas como amenazas? No hubo malinterpretación, respondió José firmemente. Me dijeron claramente que cooperara o mi familia sufriría consecuencias. No hay otra forma de interpretar eso. Y no es conveniente que después de meses en protección federal costosa, usted de repente recuerde estos detalles específicos. Recuerdo cada segundo de ese día, dijo José, su voz subiendo. Recuerdo el miedo. Recuerdo enviar a mi esposa a esconderse en el sótano pensando que tal vez nunca la volvería a ver. Recuerdo el alivio cuando las autoridades llegaron. Y recuerdo la cara de ese hombre, señaló a Villegas, cuando amenazó a mi familia. El juez intervino. Pregunta respondida, consejero. Continúe. Pero José no había terminado. Quiero decir algo más. Roberto Flores, el hombre cuyo cuerpo encontramos, era inocente. Solo trató de hacer lo correcto, de testificar contra la corrupción. Y fue asesinado por eso. Su esposa e hija fueron asesinadas. 3 vidas destruidas por hacer lo correcto. Yo podría haber callado, podría haber reenterrado ese cráneo y pretendido que nunca lo encontré. Pero entonces, ¿qué mensaje enviamos? ¿Que el miedo gana? ¿Que los criminales pueden asesinar y enterrar la evidencia y nunca enfrentar justicia? No. Roberto Flores merece justicia. Su familia merece justicia. Y estos hombres, miró a todos los acusados, merecen pagar por lo que hicieron. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el abogado defensor parecía sin palabras. El juez finalmente habló. Gracias por su testimonio, señor Martínez. Puede bajarse. El veredicto había llegado. Los 12 acusados, culpables en todos los cargos. Las sentencias variaban desde 25 años hasta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. José y Rosa habían regresado a su rancho. Se veía abandonado después de 5 meses. Maleza había crecido. Algunas ventanas estaban rotas por el viento. El ganado había sido vendido. Pero era su hogar.
Los primeros días fueron difíciles. Cada sonido los hacía saltar. Cada vehículo desconocido los llenaba de pánico. Pero gradualmente, con patrullas regulares de autoridades federales y un nuevo sistema de seguridad instalado, comenzaron a respirar de nuevo. Bruno había envejecido durante la experiencia. El perro de 3 años ahora tenía canas alrededor de su hocico. Se movía más lentamente. Pero todavía exploraba el rancho, aunque José notó que evitaba el área noroeste donde había encontrado el cráneo. Un día, la agente Ruiz visitó con una sorpresa. «Hay alguien que quiere conocerlo», dijo. Del vehículo federal bajó un hombre joven, tal vez 25 años, con un parecido sorprendente al rostro que José había visto en fotografías de Roberto Flores. «Señor Martínez», dijo el joven, extendiendo su mano. «Soy Miguel Flores, hijo de Roberto Flores». José estrechó su mano, emocionado. No sabía que Roberto tenía otro hijo. Era de un matrimonio anterior, antes de casarse con Elena. Vivía con mi madre en Monterrey cuando mi padre fue asesinado. Tenía 16 años entonces. Pasé los últimos 9 años sin saber qué le pasó, sin poder darle un entierro apropiado. Gracias a usted. Su voz se quebró. Finalmente tengo respuestas. Finalmente puedo enterrar a mi padre con dignidad. Los dos hombres se abrazaron. Dos extraños conectados por tragedia y justicia. Fue mi perro quien lo encontró, dijo José. Bruno. Si no fuera por él. Miguel se arrodilló y acarició a Bruno, que había venido a investigar al visitante. Gracias, amigo, le dijo al perro. Me devolviste a mi padre. Esa noche, después de que todos se fueron, José se sentó en su portal con Rosa y Bruno. El sol se ponía sobre el desierto, pintando el cielo de rosas y dorados. Valió la pena, dijo Rosa en voz baja. Todo el miedo, todo el sacrificio. Valió la pena. Sí, acordó José. Roberto Flores finalmente tiene paz. Su hijo tiene respuestas. Y asesinos están en prisión. Miró a Bruno, que estaba echado a sus pies, finalmente en paz. Eres un buen perro, dijo José. Encontraste un hueso y cambiaste todo. Trajiste justicia donde no había ninguna. Devolví una familia a su padre. Bruno movió su cola una vez. Luego se durmió, roncando suavemente. Y José Martínez, un simple ranchero que había hecho lo correcto a pesar del costo, finalmente se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el bien aún podía triunfar sobre el mal. A veces toma un perro curioso. A veces toma un hombre valiente. Pero la justicia, eventualmente, encuentra su camino. Incluso cuando está enterrada en el desierto durante 9 años.